Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro video de Química en Cuarentena. Desde casa nos cuidamos y aprendemos química. En este caso vamos a ver la relación que hay entre la estructura del agua, la formación de iones propios del agua y el cálculo del pH. Vamos a hacer una introducción a este último punto que luego explicaremos en otro video. Bien. Tal como explicamos, el agua es un dipolo muy fuerte, teniendo en el oxígeno su parte negativa eléctrica y en los hidrógenos su pequeña porción positiva. Cuando vemos esto, recordamos que interaccionan las moléculas de agua para formar puentes de hidrógeno. Al deshacerse esos puentes de hidrógeno que son de carácter transitorio y que se están haciendo y deshaciendo todo el tiempo, puede ser que en vez de quedar de nuevo las moléculas de agua distribuidas como estaban inicialmente, puede ser que la distribución sea despareja, es decir, que una molécula de agua pierda un protón, es decir, el núcleo de uno de estos hidrógenos, y la otra lo gane, quedando en consecuencia dos moléculas con cargas opuestas e iguales. Un ion hidróxido que tiene un electrón más, es decir, que tiene una carga negativa, y un ion hidronio que tiene un protón más, es decir, una carga positiva. Si bien lo que ocurre realmente es que dos moléculas de agua chocan y al desacoplarse van a perder un protón y ganar un electrón, lo que podemos escribir químicamente para que sea más sencillo es que una molécula de agua se va a escindir en un protón y un hidroxilo. Si se puede observar, el protón es de carácter positivo y es lo que va a estar asociado con un componente ácido en una solución. En cambio, el hidróxido, ion hidroxilo, va a ser de carga negativa y va a tener que ver con el componente básico. Esta ecuación que representa lo que pasa se llama ecuación de autoionización del agua y ocurre hacia la formación de iones tanto como a la recomposición de la molécula de agua. Ahora vamos a ver cómo podemos pasar esta ecuación química, vamos a transformarla en matemática y vamos a obtener algunos valores de referencia que nos van a servir a la hora de calcular pHs o de calcular concentraciones. La formación de iones a partir del agua es constante para cada temperatura, es decir, que a 25 grados, que son las condiciones normales, va a tener un valor de formación, a 30 grados va a tener otro, a 15 va a tener otro, y esto de la temperatura tiene que ver con el hecho de la aleatoriedad y el choque entre moléculas de agua. Recordemos que esta decisión solo es posible porque chocan moléculas de agua y al desacoplarse se separan distintamente. Se puede definir la constante de disociación de cualquier reacción química. La constante de disociación va a implicar cuánto se disocia y cuánto se reasocia, como la multiplicación de los productos elevados a sus factores, que en este caso son 1, ¿sí? Porque hay un protón y un hidroxilo, dividido la concentración de los reactivos, también elevado a sus coeficientes principales. Como en todos aquí son de grado 1, es decir, coeficiente una molécula de agua da un protón más un hidroxilo, aquí vemos que cada uno está elevado a la 1. Por eso no tiene ningún exponente. Para el caso particular del agua, la constante de disociación del agua es la multiplicación de los protones por la multiplicación de los hidróxidos dividido la concentración molar del agua. Esta constante, como bien dijimos hoy, es constante para cada temperatura, lo mismo que la concentración molar del agua. La concentración molar del agua es siempre constante, ya que la masa del agua es constante y un mol de agua siempre tiene la misma cantidad de partículas, así como un litro de agua tiene exactamente siempre la misma cantidad de moléculas de agua. Por lo que aquí tenemos dos constantes multiplicadas que nos van a dar igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxidos. Recordar que siempre que tenemos corchetes la concentración es molar, es decir, que estas concentraciones están expresadas en moles por litro.
hubo gente que midió y que determinó esta constante, a la que llamaremos constante de producto acuoso, porque pasamos de una disociación a un producto entre los componentes cargados del agua, protones e hidróxidos. Este producto acuoso es siempre un valor constante de 1 por 10 a la menos 14. Este valor es el asociado a la constante acuosa y es el producto de multiplicar en todo momento protones por hidroxilos. Recordad que este valor es a 25 grados centígrados. A otras temperaturas hay otros valores que están determinados en tablas que, en caso de ser necesaria, usaremos. Como la concentración tomando la situación de partida del agua, donde la concentración de protones y la de hidróxido va a ser iguales porque tenemos agua pura, como la concentración de protones y de hidróxidos es iguales, podemos reemplazar hidróxidos por la concentración de protones o protones por la concentración de hidróxidos. Entonces vamos a llegar a que las concentraciones son en principio iguales, como habíamos dicho, pero que además son la raíz cuadrada de KW. Es decir, van a valer 1 por 10 a la menos 7, tal como se indica en esta ecuación. Recordemos que el 10 a la menos 7 nos indica que 1 por 10 a la menos 7 nos indica que tengo 6 ceros antes del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima posición está el 1. Como el 7 tiene un menos adelante, la coma va adquiriendo ceros. Si este 7 fuera un número positivo, serían 6 ceros antes del 1. Esto lo tenemos que recordar, esta notación científica, porque nos permite pasar entre números decimales y números de notación científica. Para eso vamos a determinar que en base a esto la concentración que nos va a importar va a ser la concentración molar de protones, porque en base a ella vamos a definir pH. La definición de pH, y este es un concepto que debe ser anotado y entendido como tal, pH matemáticamente significa logaritmo de la concentración inversa de protones, o dicho matemáticamente de una manera más sencilla, pH es el menos logaritmo de la concentración molar de protones. Y esta es la fórmula que debe ser anotada. pH, que significa poder de hidrógeno, es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿A qué se debe esto? Como vimos anteriormente, concentraciones muy chicas van a ser expresadas en notación científica. Como esto puede ser difícil de manejar, nosotros vamos a deshacernos de esa notación científica a través del uso de logaritmos. Vamos a recordar que un logaritmo lo que me va a devolver es la potencia a la que está elevada a un número, ¿sí? Fíjense que si yo tengo el logaritmo, cuando no tiene nada es en base 10, ¿sí? De A, lo que me está diciendo es que yo tengo un número B que me va a dar A cuando está elevado a la C. Entonces, el logaritmo en base 10, o logaritmo común, logaritmo de 10 a la menos 7, va a ser 7. Menos 7, perdón. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo la potencia del 7. Si tengo muchas comas, va a ser un número negativo el logaritmo, ¿sí? Si tengo, muchas posiciones decimales después de la coma, va a ser un número negativo el logaritmo. Si el número es muy grande, es decir, tiene muchos ceros o muchas posiciones de cifras antes de la coma, va a ser un número mayor a 0. Aquí tenemos las propiedades que nos pueden ser de utilidad a la hora de resolver logaritmos de ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago el menos logaritmo, estas concentraciones que son muy pequeñas y tienen un menos, pasan a tener un símbolo positivo. Entonces, el logaritmo de 10 a la menos 7, tal como dijimos, es 7. ¿Qué quiere decir? Que esta concentración es lo que llamamos el pH neutro. ¿Por qué? Porque la concentración de protones y de hidroxilos es iguales, entonces esto hace que sea neutro. Concentraciones con números cada vez más pequeños quiere decir que en realidad el número es más grande. ¿Por qué? Porque le estoy sacando ceros o posiciones decimales después de la coma. Esto va a decir que el número es cada vez más grande de protones, ¿sí? 10 a la menos 1 es 0,1. Esto es 0,01. 0,001. Entonces, ¿qué pasa? Es cada vez más chica. Para devolver esto en decimales,
vamos a usar el menos logaritmo. De este modo vamos a tener una escala positiva. Notar que mientras más chico el número de pH, nos indica una mayor concentración molar de protones. A medida que disminuye, la concentración es menor y el número es mayor, el del exponente, porque tengo más ceros entre la coma y el primer número distinto de 0. Para que quede bien claro, una concentración mayor a 10 a la menos 7, es decir, con un exponente más chico, número más chico aquí, va a ser ácida. Y una concentración menor va a ser básica. Recordar con el producto acuoso que si yo tengo la concentración de protones, la concentración de hidroxilos la voy a sacar dividiendo 1 por 10 a la menos 14 por la concentración opuesta. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer ejercicios donde tengo la concentración de hidroxilos, donde la concentración de protones es muy chica. Si yo quiero saber la concentración de protones de una solución, lo que hago es 1 por 10 a la menos 14, es decir, el producto acuoso, dividido concentración molar de hidroxilos. Vamos a tener en cuenta que para el caso de que yo ponga ácidos fuertes o bases fuertes, la concentración de ácido va a ser igual a la nueva concentración de protones. Es decir, que si yo pongo 0,25 molar de un ácido, en realidad en el agua estoy teniendo 0,25 molar de protones. Y a partir de ahí voy a saber el pH simplemente haciendo el menos logaritmo de 0,25. Si fuesen OH lo que estoy haciendo, por ejemplo pongo hidróxido de sodio, que es NaOH, que me agrega OHs al agua, lo que hago es la concentración molar de esa base me va a estar dando los OHs y lo que tengo que hacer es sacar a partir de ahí la concentración de protones. ¿Cómo lo hago? A partir de esta ecuación. Si yo sé que los OH son 0,25, lo que hago es divido 1 por 10 a la menos 14 dividido 0,25. Y eso me va a dar la concentración de protones. Y a partir de ahí puedo sacar el pH. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar con un ejercicio en un próximo video. Pero recuerden, el producto acuoso sirve, como esto es constante, para determinar la concentración de una especie, y protones o hidróxidos, a partir de la concentración de otra. Y el pH no es ni más ni menos que el menos logaritmo de la concentración de protones. En un próximo video estaremos viendo cómo con la calculadora y con lo que sé de química y de ecuaciones químicas puedo establecer el pH de una solución. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches. Sigan en casa, nos vemos en el próximo video de Química en Cuarentena.